estaremos condenados a repetir los errores del pasado. Y damos gloria al Señor porque en este grupo nos hemos interesado en obedecer al Señor, en recorrer y recordar la historia, recordar nuestro origen. Empezamos hoy los 50 días de estudio para conmemorar estos 180 años en los que el cielo ha estado interesados en la última fase de la salvación, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, en el juicio. Y es nuestro privilegio y nuestro deber también prepararnos y preparar al mundo para el evento glorioso, el comienzo de la eternidad. Cristo está pronto a salir del lugar santísimo, del juicio y pasar a la santa ciudad, ser investido como Rey de Reyes y Señor de Señores y regresar en poder y gloria para que nosotros estemos para siempre con el Señor como es la promesa del cielo. Muy bien, en esta mañana entonces vamos a empezar nuestro estudio, nuestro recorrido, nuestro recorderis del gran movimiento adventista. No sé cuántos tienen ya el libro. Les recordamos que todavía hay más o menos unos 35 o 40 libros, al menos en mi poder. Sé que otros hermanos también tienen libros. Entonces, para que hagamos nuestro este maravilloso libro. El Señor quiere que nosotros estemos siempre apercibidos y el Señor hizo provisión de este material y nosotros podemos hoy tenerlo a nuestro alcance eh, porque Dios quiere iluminar a su pueblo y Dios quiere hoy visitar a su pueblo. Quiero leer un parrafito de la página 10. Dice, a comienzos del siglo, después de que el hermano Loughborough escribiera Orígenes y Progreso del mensaje del tercer ángel, que fue el precursor del gran movimiento adventista, Elena de White escribió estas palabras. Y voy a leerlas textualmente porque es bueno recordarlas. Estoy muy triste por la condición actual. Había algo que le preocupaba a la sierva de Dios y estaba triste. Dice, debemos hacer ahora una obra que debiera haber sido hecha hace mucho tiempo. Debemos hacerla como el Señor lo indicó a Moisés cuando los hijos de Israel, después de cruzar el desierto, estaban acampando a orillas del Jordán. Se le pidió a Moisés que les recordara el trato de Dios que Dios les había dado durante su peregrinación por el desierto. El registro de este repaso se encuentra en el libro de Deuteronomio. O sea, Dios estaba deseoso de que el pueblo recordara todo lo que el cielo había hecho por el pueblo. Hoy, esta obra también quiere Dios que nosotros la hagamos. Dice el registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Debemos volver a publicar todo lo que el cielo hizo como gran bendición en el inicio del pueblo de Dios. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces, ignoran la forma como el Señor actuó. Hoy día en la iglesia hay una ignorancia terrible de lo que Dios hizo y ha hecho y está haciendo por nosotros. Por eso dice que debemos volver a publicar la obra de lo que el Señor hizo por nosotros. Continúa diciendo, la experiencia de William Miller y sus asociados del capitán Bates y otros pioneros del mensaje adventista debiera mantenerse viva en nuestra gente.
debería prestarse atención al libro del pastor López. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué pueden hacer en favor de la circulación de ese libro, o sea, de este libro, el Gran Movimiento Adventista. Y en cumplimiento a este mandato es que nosotros vamos a empezar este maravilloso recorrido, esta experiencia temprana de la iglesia o del movimiento adventista que más tarde se tornó en la iglesia adventista. El capítulo 4 vamos a empezarlo hoy. El fin del tiempo. El fin del tiempo. El propósito de nuestro estudio es entender dos cosas: el tiempo del fin y la importancia. ¿Por qué era tan importante para el pueblo de Dios entender el tiempo del fin? Porque los discípulos de Jesús, cuando el Señor les habló de las cosas del tiempo del fin, ellos estaban embelesados viendo el templo de Jerusalén y les mostraron a Jesús: mira, Señor, este hermoso templo, mira esas murallas, mira esas columnas. Y en unas columnas tan grandes, tan poderosas, parecían que fueran, mejor dicho, eternas. Y el Señor les dice: ustedes ven todo esto, esto que ustedes ven tan poderoso y tan maravilloso, que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos quedaron impactados. Y luego más tarde, entonces, se acercan Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y le dicen: Señor, díganos cuáles son los eventos, las señales para el tiempo del fin. Y el Señor entonces comienza a mostrarles y a descorrer el velo. Y eso que les dijo allá, y esa pregunta que ellos hicieron allá, para nosotros reviste una vital importancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Si ellos están interesados sin vivir en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros debemos estar interesados en conocer el tiempo en que estamos viviendo? Y vamos a meternos en este maravilloso momento que el cielo quiere que disfrutemos hoy. Dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 10, dice: y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel también estaba interesado en conocer el fin de las cosas. ¿Por qué? Porque al igual que los discípulos, Daniel también había recibido una vislumbre del fin del tiempo. Y entonces Daniel quedó impactado y el ángel le dice: mira, Daniel, no te preocupes, esto es para el tiempo del fin. Y entonces Daniel no entendía bien, porque dice: y yo vi y no entendí. Y entonces Daniel dice: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, había una parte de la profecía, no todo el libro estaba sellado, una parte de la profecía concerniente a los eventos del juicio. En Daniel 8:14 leemos lo siguiente: y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y entonces termina diciendo el ángel en el versículo 26 del capítulo 14: la visión de las tardes y mañanas que fue dada es verdadera
y tú sella la visión, porque es para un tiempo futuro distante. Daniel estaba también interesado. Y entonces le pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel le dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, ¿cuándo deben entenderse? Cuando empezara el tiempo del fin. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. No hace mucho tuvimos la visita de un pastor que nos hablaba también de los eventos finales, Pastor Randy, y nos preguntaba, ¿ustedes creen que Satanás comprende los eventos finales? Y normalmente uno dice, sí, Satanás estudia la Biblia y él lo entiende, pero leyendo esta parte entendimos que no es así, porque dice, los impíos procederán impíamente. Y Satanás es el principal de los impíos. Y ninguno de los impíos entenderá. Satanás no entiende las profecías. Él se da cuenta o entiende a través de lo que nosotros entendemos, al igual que el cielo. El cielo comprende el proceso de salvación a través de lo que la iglesia vive y de lo que la iglesia entiende. Por eso nosotros debemos entender más, mucho más. El cielo espera que nosotros entendamos mucho más que lo que los impíos entienden. Y luego termina diciendo, pero los entendidos comprenderán. Y es maravilloso saber que nosotros, no por arrogancia ni por prepotencia, sino por expresar el anhelo en nuestro corazón, hemos adoptado el nombre de este grupo, Entendidos en los Tiempos, porque queremos entender los tiempos proféticos que Dios ha colocado, porque la promesa es que los entendidos comprenderán. Y nosotros queremos entender, queremos comprender los tiempos para poder estar listos, preparados y preparar al mundo que espera a la venida del Salvador. Él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Habría un momento en el cual esta parte del libro, que había sido sellada porque no era para comprenderla, sino hasta el tiempo del fin, entonces esta parte estaba sellada. Cuando llegara el tiempo propicio, el tiempo del fin, debía ser desellada y debía entenderse. ¿Y cómo se entendería? Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En un comienzo muchos hemos entendido que es que la ciencia en el mundo se aumentaría. Sí, se aumentaría la ciencia, pero lo que habla aquí la palabra del Señor de la ciencia que se iba a aumentar era la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios concerniente a los eventos finales, a los eventos del tiempo del fin. ¿Y cómo se correría de aquí para allá? No es que se inventó el tren bala, se inventaron los jets. Sí, pudo haber ocurrido eso. Pero lo que el Señor espera es que los entendidos vayamos de aquí para allá, es decir, un poquito aquí, un poquito allá. Y fue lo que nuestros pioneros y también los reformadores de la Edad Media hicieron. Ellos buscaban, indagaban, se profundizaban, oraban, ayunaban, pedían auxilio del Espíritu Santo para poder entender lo concerniente al tiempo en que se estaba viviendo. ¿Cuándo sería el tiempo del fin? Para estar preparados ellos. El día del tiempo del fin llegó en un momento propicio. No se refería al fin del tiempo donde Cristo vendría por segunda vez y todo acabaría. Tal vez eso fue lo que se comprendió mal.
sino a un tiempo en el cual se debía preparar el mundo para recibir al Señor. Por esto, la atención del profeta primero se dirige a algunas calamidades, a una calamidad mayor que había de venir sobre todo el mundo, cuando los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve en la presencia y el mundo y todos los que habitan, y se pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su enojo? Su ira será derramada como fuego, y por él se hienden las peñas. Él hará consumación, no tomará vergüenza, no tomará venganza 2 veces de su enemigo. Esto es lo que la gente pensaba que tenía que ocurrir. Pero antes de que llegase este momento final, había un tiempo propicio, había un tiempo propicio. Este fin del tiempo también se ha mencionado por el profeta Joel, cuando se le dio la orden a los siervos del Señor: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este tocar trompeta, este anunciar lo que venía, es el tiempo en el cual el Señor estima como el tiempo del fin, es decir, un día de preparación, un tiempo especial en el cual los hijos de Dios debemos prepararnos, debemos prepararnos. La otra vez que el profeta Sofonías también menciona este tiempo, dice lo siguiente: congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Si el tiempo del fin se refiriera al fin de los tiempos, al fin de la gracia, al fin de la oportunidad, no se invitaría a tocar trompeta de advertencia. No se invitaría a buscar a Jehová, porque ya sería demasiado tarde. Entonces, ¿a qué se refería este tiempo del fin? Al tiempo de preparación, al tiempo en el cual el pueblo debe buscar al Salvador, la redención, al tiempo en el cual nosotros debemos humillarnos. El pueblo debe humillarse delante del Señor de la tierra. Dice: los que pusisteis para obra su juicio, por obra de su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuándo comienza, notaremos otro caso desde donde se usa el mismo término. En el capítulo 11 de Daniel, en Daniel capítulo 11, se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin. Un poder perseguidor. ¿Cuál sería ese poder perseguidor que estaría hasta el tiempo del fin? Cuando leemos el capítulo 11 de Daniel, especialmente me refiero a el capítulo 32, versículo 32, perdón, en adelante, dice: con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios
se mantendrá firme y activo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada, a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. En su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos de los sabios caerán para ser después limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Aunque aunque, porque aún para esto hay plazo o hay tiempo. Aquí habla de un poder que procuraría engañar. ¿Qué son lisonjas? Ah, son promesas falsas. ¿A quién le haría esas promesas falsas? Al pueblo que busca al Señor. Y también por no someterse a este poder, entonces dice acá que caerán y recibirán, los sabios caerán y recibirán ayuda y se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿A qué se refiere esto? Habría un poder que todos sabemos y reconocemos, que es el poder romano, papal. La iglesia romana haría esto de buscar cómo los sabios, los hijos de Dios, cayeran y como no se sometían, entonces este poder mataría a los hijos de Dios. Termina diciendo, el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y exaltará sobre todos los dioses. Hablará terribles ofensas contra Dios, contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que se cumpla la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Habría un tiempo en el cual este poder se levantaría contra todos los dioses y contra el Dios de los dioses, es decir, él se colocaría como Dios. Pero ese tiempo estaba un tiempo determinado. ¿Qué tiempo estaba determinado? Ah, en Daniel 7:25 nos dice que este poder, llamado aquí el cuerno pequeño, hablaría palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantaría y trataría de cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿A qué tiempo del fin se refería? Cuando terminaría la obra de este poder, del poder romano papal, la obra del cuerno pequeño. Los eh, comentadores protestantes, los estudiosos de las escrituras, en general concuerdan en que al interpretar que esta potencia, el cuerno pequeño, la potencia que habla Daniel 11, que perseguiría, mataría a los sabios, a los entendidos, a los hijos de Dios, y el cuerno pequeño de Daniel 7, se aplican a la iglesia romana, que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado. ¿Cuánto fue ese tiempo? 2 tiempos y medio tiempo. Ah, pues 1260 días proféticos o años. ¿Y cuándo comenzó ese tiempo? Ya lo hemos estudiado muchas veces. En el año 538 después del Mesías, después de Cristo, hasta el año 1798. En esta última fecha se le quitó el poder civil al cuerno pequeño, porque estaba determinado así, que ese tiempo que el poder romano papal usó para engañar, perseguir y matar a los hijos de Dios, sería un tiempo específico y cuando terminara este tiempo,
entonces vendría el tiempo del fin. Lo dijo también el Señor Jesucristo en la visión del capítulo 12, que es el varón vestido de lino, el versículo 7. Dice, y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. ¿Qué se cumpliría? El tiempo propicio en el cual la profecía o parte de la profecía del libro de Daniel sería desatada. El año 1798 cerró los 1260 años en los que los testigos, como dice el libro de Daniel, de Apocalipsis capítulo 11, tendrían que profetizar vestidos de silicio. ¿Qué eran los dos testigos? Lo hemos estudiado y lo hemos visto. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos habían de profetizar, o sea, debía predicarse la palabra vestidos de silicio. ¿Y cómo se entiende esto vestidos de silicio? Bueno, aparte de la persecución terrible, aparte de la lobreguez con que los hijos de Dios tuvieron que vivir y tratar de predicar el mensaje de salvación, recordemos que el poder romano papal, en su ánimo por extinguir la luz de la palabra de Dios, no solamente persiguió y quemó las Biblias, sino que también esta edad oscura tuvo una obra maligna por desaparecer la palabra de Dios, y fue colocar la palabra de Dios fuera del alcance del pueblo, fuera del conocimiento de los hijos de Dios, en dos lenguas que eran prácticamente lenguas muertas. Y recordemos que había una edición de la Biblia en griego, la famosa Septuaginta. ¿Quiénes hablaban griego? No la hablaba el pueblo. Y también estaba la Vulgata Latina, la Biblia traducida, interpretada al latín. ¿Quiénes hablaban? Un pequeño grupito de lo de alta élite. Por eso se le metió en la cabeza a la gente que solamente los padres de la Santa Madre Iglesia podían entender y podían explicar las escrituras. Pero cuando terminó este periodo de supremacía papal, entonces Satanás tuvo un esfuerzo por hacer que no se levantara la luz de la palabra de Dios, y levantó un poder que en el capítulo 11 de Apocalipsis lo llama la bestia que surge del abismo, para complementar y masacrar la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 11 que este poder, esta bestia que surge del abismo, o de la mente, o de origen satánico, porque los demonios están en el abismo, se llamaría figurativamente Egipto y Sodoma. ¿Y por qué? Porque este poder encarnó lo que el antiguo Egipto hacía. ¿Qué hacía Egipto? ¿Cómo se conoció Egipto? Pues se conoció por su negación a la existencia de Dios. Y también se opuso a los mandamientos de Dios. Es decir, Egipto era la cuna del paganismo y del ateísmo y también del humanismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a Faraón y le dijo: Faraón, Jehová ha dicho que deja ir a mi pueblo? Y Faraón, en su prepotencia, en su arrogancia, dijo: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es ese Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová.
¿Por qué? Porque él decía, yo soy el único Dios. Este poder de la bestia que surge del abismo, dice el Espíritu de Profecía en el capítulo 16, que fue Francia. Francia encarnó este pensamiento ateo y humanista. Por eso persiguió la Biblia en su odio por lo que hacía Roma. Francia hizo cosas peores que Roma, porque Roma se declaraba que era Dios sobre todos los dioses, pero ahora Francia entonces odió tanto esta actitud de los prelados y de la Iglesia Católica, que ahora entonces Francia también se exaltó por encima de Dios, pisoteó la palabra de Dios, persiguió la Biblia, la quemó también, persiguió a los hijos de Dios, se declaró constitucionalmente atea. Y no solamente esto, sino que ahora endiosó la razón. Y leíamos en una parte aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis del poder o la obra de esta bestia. Y dice que cuando esta bestia hizo esto, entonces toda la tierra se complació y se daban regalos unos a otros. Y pensando en esto, recordaba el regalo que en 1798 Francia le hizo a la recién nación, a la nación naciente, Estados Unidos de Norteamérica. Y la diosa de la razón fue enviada como regalo a Estados Unidos. Y cualquiera diría, bueno, ¿cuál fue la diosa de la razón? Lo que llaman la estatua de la libertad realmente era la estatua de la diosa de la razón. Se endiosó el hombre. No, nosotros no necesitamos de Dios, solamente con la razón. Y aquí habla ahorita vamos a leer todo lo que Satanás colocó a través de este poder para impedir que la profecía se cumpliera y que la palabra de Dios fuera abierta y ahora los entendidos pudieran entender que había llegado el tiempo del fin y que empezaba el juicio y que el mundo debía prepararse para esta magna obra. No solamente hizo esto, sino que también se compara aquí como Sodoma. Dice que figurativamente o en profecía se llama Sodoma y Egipto. ¿Y por qué conocía, cómo se conocía a Sodoma? Ah, a Sodoma se conoció por su corrupción moral, por la rebelión contra el autor del universo. Es decir, que Francia se declaró atea, colocó al humanismo por encima de todo. La razón humana es superior a Dios. También la depravación sexual, como Sodoma, fue exaltada y fue predicada y fue pregonada durante esta época de la Revolución Francesa. Y aunque la Revolución Francesa duró más o menos unos 7 años, 10 años, la obra más perversa y depravada fueron en los 3 años y medio iniciales. La disolución era el pan de cada día de Francia, pisoteó el matrimonio y lo declaró obsoleto. Voltaire dijo que la Biblia iba a ser extinguida en no menos de 100 años. Y todo esto pasó allí en Francia. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron asesinados literalmente allí. ¿Por qué? Porque la Biblia fue prácticamente postrada, ridiculizada. Había un reinado de terror en ese tiempo de la Revolución Francesa. Y aunque la Revolución Francesa profesaba estar luchando contra la monarquía y el sacerdocio católico,
realmente llegó a hacer guerra para exterminar a Dios y la Biblia del pensamiento humano. Habla también de muchos autores y escritores ateos que hicieron todo lo posible porque la Biblia fuera exterminada. Inclusive invirtieron en ese momento cerca de 4,5 millones de dólares para comprar, imprimir y difundir libros que corrompieran la mente humana y que los preparara para una obra donde Dios no tuviera acceso ni lugar en sus mentes. Este camino de la Revolución Francesa y de corromper y de sacar a Dios, corromper la mente y sacar a Dios de la vida de las personas, fue pregonado y predicado y fueron preparados el camino por los escritores famosos del pensamiento humanista de Francia y que hoy muchos, inclusive muchos cristianos, leen como la gran cosa, pero no saben que son instrumentos de Satanás. Conocen a Voltaire. Voltaire es el padre de la filosofía que inclusive la mayoría de universidades eh, uno de los pensadores que ha permeado todo el mundo. Es decir, la obra de la bestia que surge del abismo. Esta obra ha permeado todo el mundo. Esta bestia no ha terminado. Esta bestia sigue. Por eso tal vez en Daniel capítulo 7, cuando se ve la obra de juicio, dice a las otras bestias se les postergó la vida, porque nosotros vemos que los grandes pensadores franceses, rebeldes contra Dios, ateos, es lo que en las universidades hoy se enseña, se predica, se explica, se adoctrina. También estaba Mirabeau, también Diderot, Helbut, D'Alembert, Condorcet y Rousseau son pensadores franceses. Y esta revolución no solo fue combatida, sino totalmente desechada. Esta expulsó la deidad del universo y un fanatismo imaginario con el nombre de la diosa de la razón fue puesta en su lugar. No solamente se promovía el pensamiento humanista, a propósito, vuelvo y lo recuerdo y lo digo, aquí en nuestro país, Colombia, el gobierno que tenemos es un gobierno humanista. Por eso el eslogan era Colombia Humana. Y cualquiera diría, no, es que es un hombre que ayuda al ser humano. No, es un hombre ateo, es un pensamiento ateo, es un pensamiento que endiosa al ser humano y saca a Dios de la vida y del concepto humano. En ese tiempo se hicieron obras teatrales, blasfemas en Francia, y la palabra de Dios entonces era pisoteada, ridiculizada. Se hacían festivales en honor a la razón en París, se hacían grandes procesiones,
donde se convocaba al populacho, donde se convocaba a, al ser humano para exaltarse, y habían lugares donde se practicaban orgías, y a Dios y a su palabra se ridiculizaban. La palabra de Dios tenía que salir de la oscuridad, pero este poder francés, en su empeño por sacar a Dios de la vida del ser humano, fue usado inconscientemente también por Dios. Dios quería que el ser humano tuviera acceso a la palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo fijado del año 1798, Dios cumplió lo que había prometido. Y entonces, en 1804 se organizó las Sociedades Bíblicas Británicas. Esta fue, esta fue seguida por un centenar de otras sociedades bíblicas en diferentes lugares del mundo. Ahora la Biblia era traducida a la lengua natural del pueblo. La primera Biblia fue traducida eh, al inglés. Martín Lutero había intentado traducirla al alemán, pero las Biblias habían sido casi que extinguidas en el mundo. Entonces Dios levantó hombres poderosos, hombres de fe, para que la Biblia nuevamente fuera llevada a todo el mundo. De este modo las Escrituras, los dos testigos que alcanzan la prominencia en todos, pueden verlas y leerlas ahora. Se representa con un ascenso al cielo en las nubes. El capítulo 11 de Apocalipsis dice que los dos testigos cobraron vida y fueron llevados al cielo. ¿Por qué? Porque desde el cielo imprimieran centenares y millares de Biblias, y entonces el mundo fuera lleno del conocimiento de la gloria de Dios. En el tiempo de la Revolución Francesa, Voltaire afirmó que en 100 años la Biblia sería obsoleta. En el 100º aniversario de esa fecha, cuando se cumplieron 100 años de la predicción de Voltaire, se circulaban más Biblias en Francia que en ninguna otra parte del mundo. Y aunque en la casa que se hizo esta afirmación, se dice que ahora se usaba como casa de la Biblia, es decir, allí había una imprenta donde se producían Biblias. Dios usó a Francia para que inconscientemente cumpliera la profecía. Primero, en ese año, el ejército francés, a mando del general Berthier, derrocó el gobierno papal y Roma fue quitada, y terminaron los 1260 años de supremacía papal. Y se cumplió lo que la Biblia, el libro que ellos perseguían y querían exterminar, decía. Ellos mismos le dieron cumplimiento a la profecía. Y en segundo lugar, ese mismo año, en el fuerte Julien, se encontró en un brazo del río Nilo. Francia estaba expandiendo su poderío y estaba tratando de conquistar eh, a Egipto, y allí hubo una excavación y se encontró la famosa piedra Rosetta, que contenía unos escritos muy antiguos en tres idiomas diferentes. Y esto hizo que lo que la Biblia decía tuviera mayor fuerza. Así de que en su ánimo por negar la palabra de Dios y por exterminar la palabra de Dios, Francia
le dio la razón a la palabra de Dios. A Daniel se le dijo, cuando se le ordenó que se leyera las palabras del libro, le dijo, bueno, te irás a dormir con tus padres y te levantarás hasta el fin de los días para recibir tu heredad. ¿Y cómo Daniel se levantó en el fin de los días para recibir la heredad? Bueno, hubo un acontecimiento cuando terminó el tiempo del fin. Cuando empezó el tiempo del fin, en 1798, hubo un lapso de 46 años para que empezara a cumplirse lo que se le prometió a Daniel. Daniel no se levantó físicamente, pero sí todos los que habían muerto en el mensaje de la salvación. Cuando empezó el juicio en 1844, fueron levantados los libros de las obras para que ellos recibieran anticipadamente la heredad. Y se cumplió en 1844. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? En 1798. ¿Hasta cuándo iría este tiempo del fin? Hasta cuando comenzara el juicio, en 1844. De ahí para acá comenzaría o comenzó el fin del tiempo. Estamos en el fin de los tiempos, porque ya no hay más profecía de tiempo. Las palabras estaban selladas hasta el tiempo del fin. Pero muchos de los escritores y muchos de los lectores habían repasado las palabras de Daniel, habían entendido las 70 semanas y habían explicado perfectamente el tiempo de las 70 semanas, cuándo empezaba, y sabían que el Daniel 9:25 hablaba de que empezaba un tiempo especial para el pueblo judío, y los escritores y los predicadores hablaban de estas 70 semanas y que empezaban en el otoño del año 457 a.C. y que luego entonces, después de las 69 semanas, el Santo de los Santos sería ungido, y hablaban de que Cristo había ido en el año 27 al Jordán para ser ungido, y luego hablaban de la última semana y que la mitad de esa última semana de las 70 semanas, entonces se le quitaría la vida al Mesías. Y hablaban cómo en el año 31 Cristo había muerto en la cruz del Calvario y había cumplido con lo que esa mitad de la semana anunciaba. Y luego que se le había dejado 3 años y medio más al pueblo judío para que volviera al pacto con el Señor. Y ellos habían repasado todo esto, pero no entendían cuándo empezaban los 2300 años. Porque separaban los porque separaban los 70 años, los 70 semanas, las separaban de los 2300 años. Pero el Señor permitió de forma maravillosa que hombres llevados por el Espíritu Santo, tomados por el Espíritu Santo, entendieran la conexión, que el tiempo de las 70 semanas y los 2300 años empezaban al mismo tiempo. Y entonces Dios hizo que muchos descubrieran esta luz. El doctor Adam Clark dice, muchos procurarán escudriñar el sentido y el conocimiento será aumentado por este medio. La Biblia alemana de Lutero, revisada, dice, así muchos pasarán sobre ella y encontrarán gran entendimiento. La Biblia alemana paralela dice, muchos correrán en ella y así el conocimiento será aumentado. La Biblia alemana L. Van Es, aceptada también por el papado como lector o como libro de lector para los católicos, traduce, muchos la examinarán y el conocimiento será grande. La Biblia sueca dice también,
muchos la escudriñarán y el conocimiento llegará a ser grande. La danesa noruega revisada dice, muchos escudriñarán fervientemente el conocimiento y, y el conocimiento llegará a ser mucho. Es decir, en este momento, cuando fue desatado el sello que había desde el tiempo de Daniel hasta 1798, empezó a comprenderse las escrituras. Y entonces los estudiosos de la palabra de Dios encontraron la conexión entre las 70 semanas y los 2300 años que empezaban al mismo tiempo. Y entonces, así como William Miller y muchos otros estudiosos de la palabra de Dios encontraron que el tiempo de los 2300 años entonces terminaban en 1844, donde empezaba el juicio. El juicio empezaba. Y este tiempo del fin, entonces ellos dijeron, si el tiempo del fin comenzó en 1798, el fin de los tiempos terminaría, perdón, el tiempo del fin terminaría en 1844, cuando comenzaba el juicio. Y no solamente ellos entendieron esto, sino que entendieron la importancia, porque empezaba el juicio y ellos inicialmente malinterpretaron porque la gente entendía que el juicio se realizaría en la segunda venida de Cristo, pero luego entendieron que el juicio era previo a la segunda venida de Cristo. Aquí presentamos una lista de una veintena de diferentes personas que descubrieron la verdad respecto al fin de los 2300 días. No por comunicación entre ellos, porque no había un medio en que, como ahora, que por redes sociales o por internet, entonces se puede llevar el mensaje rápidamente de lo que uno ha entendido o el otro ha predicado, sino por el resultado de una diligente investigación de la palabra de Dios y dirigidos por la influencia del Espíritu Santo. A la cabeza de esta lista ponemos a Guillermo Miller o a William Miller de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego sigue A. J. Crum de Filadelfia, David McGregor de Falmouth, Maine, Edward Irwin de Inglaterra, Archibald Mason de Escocia, E. W. Davis de Carolina del Sur, Joseph Wolf, conocido como el misionero universal, quien trabajó en diversas partes de Asia, Alexander Campbell, en su debate con Robert Dale Owen en 1829, el capitán A. Landers de Wilpur, Inglaterra, Leonard Heinrich Kelber de Stuttgart, Stuttgart, Alemania, perdón. Lacunza, Manuel Lacunza, sacerdote católico de España. Hans Peters de La Haya, Holanda. Estudiantes de la Biblia en Yemen, en un libro titulado Sira. Henstenberg, en otra parte de Alemania. Rousseau, rusos sobre el mar Caspio. También entendieron el tiempo que había llegado, que se cumplía lo que se había dicho del tiempo del fin y que ahora empezaba el juicio. Y
Los siguientes mostrarán con este tema que fue abriendo paulatinamente a los estudiosos de las profecías y sin conocerse unos a otros. Ellos entendieron las profecías concernientes al tiempo del fin. Este maravilloso libro del Gran Movimiento Adventista nos muestra cómo Dios utilizó a hombres llevados por el Espíritu Santo a entender los tiempos en que se estaban viviendo. Y se abrió la mente de ellos. Y aunque Satanás trató a través de la Revolución Francesa de acabar con la Biblia, aunque Satanás trató a través de los poderes mundanos de que la luz fuera opacada, Dios abrió esas tinieblas densas en las cuales el mundo se había sumido y la luz maravillosa del conocimiento de las profecías concernientes al juicio y a la obra que el cielo empezaba a realizar de salvación por la raza humana, fue llevada a todos los rincones del mundo. Y ahora nosotros, mis amados hermanos, somos parte de este movimiento. Somos parte de esta obra que el cielo quiere hacer. Mañana iremos a seguir, a terminar el capítulo del tiempo del fin, el capítulo 4. Pero por ahora nos debe llenar de alegría saber que el esfuerzo que Dios hizo y está haciendo y que hizo a través de estos hombres estudiosos de la palabra de Dios, hoy llega hasta nosotros y llega de forma gratuita para que nosotros hoy nos extasiemos y nos maravillemos y nos preparemos, porque pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá por aquellos que hayamos amado su palabra, por aquellos que hayamos hecho de la obra del cielo nuestra vivencia personal. Y entonces vendrá el Salvador para llevarnos a la mansión celestial. Por ahora es el compromiso nuestro llevar esta maravillosa palabra de salvación a aquellos que no le conocen. El cielo espera que nosotros hoy estemos recorriendo de aquí para allá y entendiendo un poquito más, que seamos entendidos en el tiempo que estamos viviendo y que entonces hagamos sonar la voz de alarma, la voz de trompeta, la voz de advertencia, pero que demos el sonido correcto a la trompeta para que estemos preparados y el cielo entonces pueda venir por nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra que hoy nos ha traído. Padre Santo, hemos estudiado y hemos recorrido la obra maravillosa que tú has hecho. Cómo a través de los tiempos, aunque Satanás ha tratado de ocultar la palabra, la revelación de la verdad, tú has cumplido las profecías y estás cumpliendo tu palabra en nosotros. Señor, nos estamos preparando a través de estos 50 días de estudio para hacer un homenaje, una celebración de los 180 años de ministerio que Cristo nuestro Salvador ha realizado en el juicio y que espera que nosotros, Señor, estemos limpios, emblanquecidos y purificados para empezar la eternidad en la santa ciudad y en la tierra nueva. Oh Señor, no somos merecedores de tanto don, no somos merecedores de tanta gracia, pero Señor, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos toda tu bondad y todo tu poder. Hoy queremos vivir un día más cerca de ti y de la eternidad. Encomendamos nuestras vidas, nuestras familias y a tu iglesia en el mundo entero en tus manos, porque sabemos que en las manos de Cristo estamos
eternamente guardados. Lo agradecemos, Señor, en el poderoso y eterno nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Amén.